Estoy ascendiendo a lo que parece ser un panteón. Veo que hay piedra caliza muy blanca. Hay un ascenso de aproximadamente unas tres bases o tres escalinatas. Sí, Concentran y suben entre 8 y 10 peldaños. Hay una base y cuando miro hacia el piso, esta base es marmorizada y es totalmente escarpada, escalpelada, manual. Hay unos relieves importantes, unas figuras que reflejan una interacción entre seres, lo que parecen ser como míticos. Continúo ascendiendo y dentro del Partenón o el Panteón, porque realmente es como un sitio donde se sostiene todo lo que es aquellos que estuvieron físicamente presentes. sí. O sea, Veo hay que bustos. ataúdes, Ah, ok. sí, pero están cubiertos de yeso, de mármol y están totalmente tallados. O sea, que Está ¿dónde te ahí, encuentras? es Grecia, Corinto. Ok. Continúa, por favor. Bien, veo que hay, es interesante porque se posiciona uno de los ataúdes o contenedores, no sé cómo llamar esto porque no son inmensos, grandes cajones marmolizados y totalmente tallados. Sí. Entonces se ubica el primero en la parte frontal, después se ubican dos y va creciendo en forma piramidal hasta el panteón se expande de esa forma y, Sí. se, y empieza muy estrecho y termina supremamente ancha al fondo. Hay posiciones para dos, para tres, para cuatro, así, hasta más o menos unos 50. Esos Resulta tenemos que, ahí tenemos esa cantidad ahí bueno, son sarcófagos, pero que sí, tienen exacto, exacto. exteriormente todo en mármol. Sí, y cada uno tiene como una especie de piedra central en la parte del- en la parte del sarcófago, en la Sí. parte media, una piedra preciosa, como si fuera una esmeralda o algo parecido, es una piedra verde, que hay inscripciones en la parte de abajo, es decir, las cabezas se encuentran ubicadas mirando hacia la entrada del panteón. Sí. Hay grandes pilares que sostienen un techo donde se pueden evidenciar algunas deidades y cada uno de ellos mira, o el sarcófago mira Sí. hacia donde hay una deidad y cada uno de ellos, no sé si me hago entender, pero hay una Sí, sí, especie de sí. cuadro que refleja su vida. Por ejemplo, el primero está como posicionado sobre una piedra y carga una especie como de asta donde hay una llama, lo que está mostrando, Sí. y levanta el asta. Refleja liderazgo, es parte de lo que hizo en vida. Andrés, ¿Sí? ¿cómo se llama ese? El que está entre ese sarcófago, ese personaje. Se llama Helios, Helios. con H. Entendido. ¿Y todos están ahí porque fueron que gobernantes o porque fueron que... O tuvieron alguna posición importante, no solamente en esa zona geográfica, sino como en Grecia, o salieron de allí y los traían y los ponían en ese punto. Entiendo. ¿Y cuál es la Dime, estructura desde cuarta por la cual las entidades orientaban al humano a formarlos así en esa forma piramidal y de esos tamaños y mirando cada uno una deidad en cada ese uno de inmenso ellos, salón? cada uno de ellos representa o está relacionado con una deidad. Hay muchos que repiten incluso deidades Sí, y la proyección obviamente es importante para los griegos de la época, sí, para esas personas, pues porque refleja cierto, eh,
¿sí? Digamos que entrega a esas deidades. Ujú. Y era importante para todos aquellos porque el linaje que tienen estos 50 sarcófagos conecta como con todas las personas que, pues con la gran mayoría de las personas que vivían en su época. Entonces, alguno de ellos tenía relación por lo menos con uno de estos 50. O sea que si yo lo digo en palabras, digamos, de lo que hemos escuchado, es como estar en, esos hombres están ahí, están como decir, adorando a los dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita, bueno, y toda su recua, Apolo, ¿cuál me acuerdo más? Bueno, sí, entre otros. Sí, así es. Sí, así es. Y el Gran Partenón o Panteón, pues también tiene una energía que evoca eso. Estas son una especie de risco, ¿bien? Ese risco dirige como una parte del océano, como si fuera una gran, pues una montaña bien escarpada, Ujú. acantilado, ¿cierto? Y allí logran peregrinar algunos o ir a ese punto para reedificar su fe. Bien, Comprendido. sí, hay un grupo de personas entre las cuales está en nuestro paciente y que está mm, viajando a ese sector Peregrinando. peregrinando, sí. Sí. Y resulta que por debajo de los sarcófagos, no sé si de pronto logro comunicarme bien, existen 4 pilares que lo sostienen Ajá. en cada una de las esquinas. El peso de cada uno de estos es muy, De pues supera los toneladas. 500, cada Mm. uno de ellos los 500 kilos. Es decir, que pues tienen que ser pilares que lo sostengan muy bien Ajá. para pues evitar que estén cada uno de los que se relacionan con sus familias se posan debajo del sarcófago y quedan mirando la parte inferior del sarcófago. Cuando conectan, tienen una especie de escrito, es una oración larga, una especie de panfleto, pero escrito debajo Como del. pergamino. Ajá, pero está tallado, totalmente tallado. Entendido. Y no es que se hagan directamente, pues como debajo de cada uno de los sarcófagos donde ellos, pues en el que elijan, sino el que está vinculado a su sangre o a su linaje. Entonces ellos lo Entendido. que hacen es ponerse, posarse debajo de ellos y empezar a leer parte del trino que está allí y que es una oración específica a cada uno de los dioses con los que se encuentra en relación. Al posarse debajo, Él, empiezan, él ya está ahí debajo. sí, Ok. ¿Qué hace? bien, veo que esta conexión existe con su madre la que está allí, se llama Eritrina. Está dentro del sarcófago. Eritrina sí está dentro del sarcófago. ¿Y qué fue Eritrina en el pueblo griego? ¿Qué hizo? Bueno, cuando miro hacia la parte de arriba, está con una gran cantidad de caballos. Sí. Veo que están detrás de ella. Ella está con unas vestiduras bastante bonitas y sostiene una especie de arco en su mano. Está tranquila, relajada y fue como lo que simboliza esto, directora de caballerías, o una especie de guerrera. Cada uno de ellos le confiere o van y lo visitan por una situación específica. Él Entendido, sí. en estos momentos también está entre las líneas de batalla y se conecta con ella. Le dice Eritrina, Eritrina, poseedora de la fuerza, del armamento y de la caballería, invoca en estos momentos a Ares para que con su fuerza y su
con su fuerza y su dinamismo, su estrategia, proteja su recado, su encargo. Andrés. O sea que es Sí, una adoración a los muertos para la conexión con los dioses. correcto, así es. Entendido. Bien. ¿Y qué pasa en el momento que es la oración y trata de conectar con quien fue su madre? Eritrina. Y en el aspecto energético está contenido allí. Si Ujú. puedo escribirte lo que pasa en cuarta, Sí, dímelo, por favor. esto se transforma totalmente diferente. Y hay unas especies de cápsulas donde se encuentra cada uno de ellos siendo extra, donde se les extrae la energía endoplasmática. Y cuando esto pasa y ellos se puestan debajo de ellos, reconectan justo a través de todos de sus ombligos, casi que es una posición específica. Y esta conexión logra pasar del aspecto físico que está debajo de estos sarcófagos hacia el cuerpo eh, físico que está en tercera y después reconecta a esa cápsula que está sobre el sarcófago a medio vuelo del Ujú. panteón. Allí la cápsula finalmente reconecta con la energía y cada uno de estos entrega parte de ese diezmo energético a lo que parece ser una especie de nave. Está muy bien camuflada allí en la parte superior Del de- Partenón. del Partenón, Parqueada. parqueada totalmente y por llamarlo ese diezmo energético es entregado sin ninguna presión, simplemente guiado por todo lo que es la parte de la fe, de la conexión con sus supuestos dioses y con la conexión de los que para ellos representan sus familias, sus Andrés, familiares. una pregunta. Entonces ahí en ese sarcófago está momificado, por ejemplo, en este caso, su madre, ¿cierto? Sí, Herentia. Y está el cuerpo biológico que está momificado, pero el cuerpo energético lo tienen ahí sufriendo, ¿o no sí, está? está También. ahí en una cápsula. Ah, caramba. Y ahí conecta la parte de arriba de esa tecnología del sarcófago, la condensa y para arriba para la nave. Correcto, así es. Entendido, Y sí. empiezan a sufrir una serie de consecuencias. Obviamente le entregan parte de su propósito, ¿cierto? Si es la solicitud del triunfo en batalla, pues se lo entregan, pero a una costa impresionante. Empiezan a ser cargados cada que hay una visita de estas, de unas especies de anillos que se posan sobre todo lo que es la parte del vientre y empiezan a amplificarse. Hay una visita, hay un anillo dispuesto en la parte de su vientre, una segunda visita, otro anillo amplificado, una tercera, sí, 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 hasta que quedan como en una especie de coraza. Obviamente esto que narro está pasando en cuarta y esto conecta con una serie de condicionamientos. Empiezan a ver, eh, se hacen apariciones de estas personas que estuvieron en vida, de su padre, por ejemplo, de su Sí. madre, y él los empieza a ver y para las personas que están visitando empiezan a tener una serie de conexiones importantes. Ellos empiezan a reunirse, a hablar de estos temas porque pues realmente les inquieta mucho pues, lo que les está pasando o sucediendo. Andrés. Sí, Obviamente eso los lleva a tener más creencia en el proceso que hacen, aunque son extraídos. sí, pero empieza a generarse un desequilibrio bastante fuerte a nivel de su psique, Sí. a tal punto que empiezan a ver enemigos donde no existen o en otras personas. Mm. Y empieza a generarse estrategias donde el caos es creciente, ¿no? Esa es la implantación de parte de los entes en ellos. Sí, correcto. Entendido. Veo que muchos de ellos empiezan pues como a notar que estas situaciones son comunes para todos ellos y deciden ir a hacer algo que está
muy en contra de ellos, Sí, pero es a tratar de derribar el panteón. Y cada uno de ellos se encarga. O sea, te digo que son hombres fuertes y se posan sobre cada uno de los sarcófagos y empiezan a darle una liberación importante. ¿Cómo así? Están cerca de un acantilado y lo que hacen es coger cada uno de estos sarcófagos entre cuatro, cinco, seis hombres, los cargan y los botan al océano, al río. sí. Empiezan a desaparecer. Y el encargo de cada uno de ellos es importante, como que el ideal es acabar como con todo esto. Y finalmente, después del proceso, después de que rompen esta corriente, las bestias reaccionan y empiezan a hacer lo suyo, una activación mucho mayor en todo lo que son sus dispositivos ¿Venganza o qué? Como en algún venganza. castigo. Sí, y dicen que es un castigo de los dioses, empiezan ellos a morir, a convulsionar, entra en contacto con su corazón, con su sistema nervioso y empiezan a hacer ataques al cuerpo, al aspecto físico. ¿Y qué Y pasa con él? estallan de una forma impresionante, o sea, como que se contuvieron o se inflamaran a un punto tal que sus órganos empiezan a agrandarse y después no tuvieran como contener esa estructura física de repliegue normal en equilibrado, empiezan a estallar por dentro de sus órganos. Y obviamente esto deriva un flujo de sangre por todos sus, por ojos, por nariz, por boca. Esto impresiona mucho al pueblo y garantiza también como cierta, pues, cierto sostenimiento. Con él pasa eso. Entendido. Bien, vamos a otras líneas de tiempo. Andrés, ¿ahí en qué año estabas en Grecia? Estamos en el 908 AC. Ok, entendido. ¿Cómo se llamaba él ahí? Se llamaba, es Ptlomorious. Petlomorios. Petlomorios. Ujú. ¿Y si le concedieron las batallas ganadas? Sí, sí, sí. Eso fue Pero, concedido. ¿por qué la bestia no pudo contener sus propios aspectos físicos? Bueno, como ahí venían de tantas regiones, ¿qué los impulsó? ¿O otra bestia? ¿O qué los impulsó a, a dañar ese templo de adoración? De Santos los sarcófagos, ese Partenón. Hay una batalla intermedia entre dos líderes reptiles, uno que quería arrebatar esa posibilidad a ese reptil que estaba dirigiendo el tema del Partenón, y Sí. este reptil estaba interfiriendo en sus mentes de una forma un poco más escasa, pero infiriendo para que ellos atacaran pues, sus propio líder reptil. Mm. Y al ver que pasaba eso con los aspectos físicos, pues dejaron de creer, digámoslo, en los dioses en el Partenón y se volcaron hacia destruirlo. Correcto, así es. Ok, entendido. Bien, dice que desde niño sufrió mucho maltrato, muchos golpes, de alguna manera abandono, por parte de su mamá, mucho maltrato y también por los padrastros. Tuvo muchas peleas después de eso con su madre, se generó cierto resentimiento, no la odiaba, pero se generó resentimiento porque no recibió afecto, solo maltrato. Y de alguna manera esto le hizo comprender que la vida no tenía por qué ser eso, que tenía que haber algo más positivo, lo llevó de alguna manera a un despertar para estar en una búsqueda debido a esa falta de amor y situaciones que vivió de niño, porque se le presentó eso de pequeño. Bien, veo que la luz me muestra posterior a esto, a este suceso que narré, un evento donde su madre vuelve en, en un momento específico, En pero Grecia. no, ya en otra parte. Ah, ok. Pero si es Europa, pues es Europa parte Sí. norte, como por donde está más o menos Lituania, Letonia,
más o menos en esa zona, y pasa unos 200 años después. Allí ella es un hombre, es un joven de aproximadamente unos 14 años, y él tiene la postura de mamá en ese momento. Él es, él es en ese momento su madre. Ah, invierten. Sí, y veo que desde ese momento existe una rivalidad extrema entre ellos, pero más de él como su madre hacia este pequeño, Ujú. y lo pone a trabajar muy arduamente. O sea, puso atrás la mamá. ¿Quién era en esa vida su hijo? Sí, Ok. y el fruto de su trabajo casi todo era para él, en una extracción muy fuerte, un abuso, que lo Programado por lleva, entes. obvio, programado por entes y así Ok. es, ¿Qué vas a decir, Andrés? pues que lo lleva a él, a esa edad de 14 años, a tomar pues un rencor, una condición de odio muy fuerte hacia su madre. Y veo que él se levanta una vez, mucho antes que su madre, y con un puñal la asesina, lo asesina a él. Por eso en esta vida, yo creo que ella ni sabía por qué le tenía rencor, pero trae esa programación de esa otra vida. Ujú. Entonces, de alguna manera, esto lo aprovechan las bestias para reconectarlo y volverlo de una manera u otra a suscitar. Esto hace que impacte tremendamente en la forma o en el reclamo que se establece. No hay comprensión de los hechos, de los sucesos, y siempre quedan grabados en la mente, en la memoria, como para construir sus sucesos que finalmente impacten a nivel de relación, ¿no? Entiendo. Dice que sueña que le ponen una jeringa con un líquido gelatinoso verde. Y también ha soñado en otras ocasiones que se la ponen en el cuello. Verifica qué pasó ahí con cuando lo inyectaron en los sueños. Bien, el suceso, los anillos están en este momento en su cuerpo, esos mismos, como que reimplantan o retoman la conexión desde esos tiempos, Sí, vida tras vida, y resulta que eso hace parte de lo que se experimenta. La conexión se da a través de ombligo, como te decía, cuando estaban por debajo de los sarcófagos, de ombligo físico con el que está en el sarcófago, y sí. finalmente con el aspecto energético. Es como una especie de flujo de materia verde que hace que la energía endoplasmática fluya fácilmente a través de ese canal, y finalmente también en varios puntos, en su cabeza, en su cuello y en sus dos piernas. Flujo de esa energía reconecta unos puntos estratégicos en el cuerpo, específicamente ahí en esa zona del ombligo, en la zona de cabeza y zona de garganta. Y es como si experimentara eso, ¿no? Ujú. Como si el flujo de la energía pasara, y hay momentos donde él se siente muy cansado, muy retraído, muy aislado, precisamente porque la energía que ellos absorben es bastante. Entonces los desgasta, los imita. Bien, queda claro por qué los sueños, porque trae sí o sí el montaje y programación de esta otra vida y en esta pues comienzan con lo que ya trae en esos mismos Correcto. sitios. Bien, dice que en las parálisis de sueño, pues su madre le enseñó que había que rezar, terminaba de rezar y se quita la parálisis. Después vio que eso no funcionaba, entonces comenzó a calmarse, a respirar y se despertaba con facilidad. Pero ya después se volvió tan agreste que con ninguna de las anteriores le funcionaba levantarse de la parálisis, y él hasta a veces se escuchaba en medio de la parálisis gruñendo. Su esposa le decía que hacía caras raras y que gruñía, y él se llegaba a escuchar. Le decía a la esposa, pero ¿por qué no me despiertas? Y la esposa confirmaba que sí gruñía. Verifica qué pasaba en esas etapas de la parálisis de sueño, por favor. ¿Qué sucedió hasta que gruñó?
Bien, hay interacción del esquema fisiológico del reptil o de algunos grises que pasó en varias épocas. Y esa interacción permite que la genética fluya a través de él, de que entre incluso a su cuerpo y se posicione en algunos momentos, con el objetivo también de brindarles a ellos la posibilidad de asumir o de tomar parte de esa energía endoplasmática, de tenerla para ellos y de poderla aprovechar. Cuando ellos entran en interacción con el cuerpo físico, inmediatamente hay una reacción. Es como si estuvieran ellos adentro y generaran esa condición de como una especie de trance, como se experimenta cuando hay lo que llamamos cuando nosotros lo hacemos, ¿cómo es que se llama, Alex? Una interacción con estas bestias. Intercambio. Un intercambio, pero Es obviamente una posesión ahí. el nuestro no, exacto, una posesión de su cuerpo y ahí es esta condición de reflejo. Caramba, ¿y cuántos entran ahí? Entonces, dos, veo un reptil y veo un gris. Y otros trabajan desde afuera en la extracción, en la modificación, puesta de dispositivos. Exacto, Mejor dicho, es para poder tener un máximo control. Por eso es que le meten los otros dos ahí. correcto, así es. Fuerte a parálisis que le ejecutan a Jorge. Bien, dice que a veces para poder dormir bien y no levantarse cansado, agotado, como si no hubiera dormido, prefiere escuchar las sesiones de nuestro canal y siente que descansa así. Verifica qué le pasa, es que se activa aquí en el que de alguna manera sí logra descansar. ¿Qué sucede? Ya, ya que batalla mucho para dormir. Bien, tú sabes que pues, en algún momento la activación luz que existe dentro de la dinámica corporal, Sí, aunque es mínima, obedece o no obedece, sino que es afín a la condición de oír lo que puede llegar a sucederle a las bestias, ¿no? Y ujú, hay una activación de su dinámica luz, sí, pues que impacta sobre todo lo que puede llegar a ser dispositivos, así sean superiores las condiciones de implantación, la energía luz empieza a sobreabundar y a generar tranquilidad. Imagínate donde ya no existan estos mecanismos que han impuesto las bestias, cómo sería su descanso y su tranquilidad. total, entendido. Dice que no puede retener la información, pérdida de memoria. No puede comunicarse fácil con las personas porque al hablar siente como temor, nervios. ¿A qué se debe este problema? Bueno, es una implantación y está específicamente situada a nivel de su cráneo. Los anillos empiezan desde la parte interna de la protección estructural Sí, y empiezan a atravesar como si fueran lancetas. La primera entra entre cráneo y cerebro, la segunda sí, interviene todo lo que es hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la tercera pasa a través del hipocampo y del área de la amígdala, la cuarta está abarcando todo lo que es la zona respiratoria y zona auditiva, la quinta va como cogiendo toda la zona de garganta a nivel de timo y de eh, tiroides, de glándula tiroides. La tercera repliega hacia la zona de corazón y pulmones. La cuarta, y te digo, son como circunferencias porque logran pasar todo lo que es el torrente energético y después abrazan por fuera o desde el exterior y reconectan otra vez en otra zona del cuerpo. No sé si me haga entender. entendido. Entonces Sí, la que sí. está en zona de cerebro sale del cuerpo y pasa a través de la garganta. Entonces cuando uno lo ve en el físico Es es como casi si fuera espiraloide. correcto, así es. Entendido. Y está en todas las zonas del cuerpo. Bueno, Cuando más esto, como un resorte, por decirlo así. sí, Un algo resorte así. estirado. Y cuando entra a todo lo que es la dinámica cerebral y donde se encuentra su amígdala y otras glándulas importantes que participan en el tema de archivar todo lo que es la información necesaria, pues pasan.
cortan esa comunicación para que se pueda dar un buen recuerdo espontáneo, vívido. Dice la luz que empieza a mejorar contundentemente con el retiro solamente del dispositivo. Entendido. Dice que tiene un hijo, el mayor Iván. Con ese hijo es muy noble y le ayuda muchísimo, pero por alguna razón, no sabe por qué, pero sale desde él, que tiene muchos conflictos, lo regaña mucho a él, lo corrige, siente que se altera por cosas que él pueda decir, entonces lo presiona pues como fuerte. Tiene ciertas situaciones para batallar para con su hijo. Un día su hijo le dijo, pero si yo el que más te ayudo y estoy más pendiente de vos, ¿por qué estás tan encima de mí? ¿Por qué generas este tipo de críticas, de conflictos? Y entró en conciencia y trata pues de corregirlo, pero aún así le cuesta, no sabe a qué se debe esa situación para con su hijo mayor. Bien, veo que cuando sucede este hecho en Lituania o Letonia, Sí, Lituania, la madre, que es él, tiene tres hijos y uno de ellos, pues es el que más lo defiende, más lo quiere. eh, Sufre demasiado esa pérdida y más al saber que su hermano toma por mano propia la vida de su madre sí, y entra en un conflicto. Tú sabes que todo esto es un tema bastante fuerte a veces. Y cuando avanza el tiempo veo que es él quien le ciega la vida a su hermano. Es un tema de una cadena en esa época. Y de alguna forma él reclama porque pues esta situación pasa. O sea, no es bien visto por el aporte energético que él tiene y sustento energético. ujú, Y queda como con esa situación de que cómo cobra la vida de su hermano, pero a la vez también sabe que lo defendió, la defendió en su momento, y es esa interacción, ese movimiento. Sucedió solo una vez en ese momento, ¿cierto? okey. Pues que se cobren esas vidas, pero con eso fue suficiente para que las bestias pudieran descubrir en dónde poder poner los implantes para que no exista una relación de cohesión entre ellos mismos. Armónica. Bien, me queda claro la estructura que les montaron con madre y con hijos. Dice que hace unos momentos atrás, días atrás, vio un momento difícil y donde explotó, porque se le dañó su celular, la esposa le prestó el celular de ella y tenía allí unas fotos, semidesnudas, íntimas, y estalló ahí porque no podía comprender qué sucedía. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le hicieron esa activación? De duda, de intranquilidad. Obviamente las entidades actúan y manipulan toda esta forma, pero la luz le dice que debe estar tranquilo. De todas maneras, al sembrar una duda, al sembrar una intranquilidad, eh, eso es lo que pues finalmente las bestias quieren, que entren en discusión, que exista la posibilidad de un rompimiento, es manipulación de todo ese momento. De todas formas, es importante, la luz dice, que genere tranquilidad en su vida, que trate de mirar o evidenciar otros aspectos que de verdad generan condición de unión y que lo refuerce, porque pues realmente a veces se le da un poco más de fuerza a todo lo que puede llegar a ser negativo, sin comprender que existen cosas más positivas donde se puede ejecutar una condición más, pues de más unión y de más tranquilidad, de más conexión. Okey. Andrés, vamos a casa, escríbeme qué hay. Bien, bueno, nos encontramos en casa. Te cuento, amigo, que ellos están en Sí, una especie de cápsula. Es muy parecida a lo que veíamos en el Panteón, tanto él como su esposa. sí, Y se encuentra conectados a la misma, pues a la misma línea de- a la misma línea de dirección reptil.
Veo que la cápsula conecta por la parte superior con una especie de cable que se conecta a estos círculos o espirales dentro de su cuerpo y exactamente extrae la energía a través de todo lo que es su cráneo, su cabeza, toda la energía endoplasmática que refiere su cuerpo. Esa energía pasa y se condensa en un punto central y de allí lo toma una nave para llevarlo como si fuera un contenedor de energía. Ahí lo lleva a Sí. botar y está a su vez pues como a su jerarquía. Es parte de lo que existe en el proceso. ¿Y cuántos entes tenemos ahí? Hay 15 entes. Bien. Se tiene línea de tiempo. Los neutralizamos, burbujas, espirales, cascos. Los incomunicamos, bloqueamos cualquier tipo de portal. Le retiramos y desintegramos tecnología de armamento. Procedemos, descríbeme. Bien, procedemos con lo que indicas. En este momento se tiene línea de tiempo. La luz procede a inmovilizar a los entes. Hay burbujas, hay generación de cascos, espirales para todos. Se está deteniendo todo lo que son los procesos tecnológicos. Se está eliminando el armamento de cuarta. El proceso de inmovilización y detención se ha logrado con buen éxito. Excelente, muy bien. Ya el portal dimensional arriba en 1200 humanos los verificamos. El portal se abre en ingreso. Procedemos con verificación. Bien, frecuencia y vibración corresponden a mano luz. Muy bien, cercamos todo allí, listo. Bien, ¿Y quién es el encargado? O sea, está bajo el mismo dominio jerárquico de un reptil, pero ¿quién es el encargado en casa? ¿O dije mal? sí, o sea, la jerarquía, El reptil, sí, es reptil. entiendo. Dame el del nombre de la casa. Es Samter con Z. Sam, Perdón, Zampter. Samter. ¿Y ese es un qué? Es reptil. También. Ujú. Escríbemelo, por favor. Tiene un halo oscuro en su piel y unas especies de agallas profundas al nivel de la garganta. Es como si se aperturaran cuando respira, Ujú. ¿cierto? En sus ojos tienen una dinámica un poco distinta. Veo que hay mezclas de varios colores, pero como en el tono de los cálidos, Ujú. rojo o amarillo, y pupila vertical totalmente. Ok, Un rostro muy humanizado, pero pues no deja de ser un reptil. sí. Eh, el cuello es un poco más alargado de lo que normalmente uno ve. Tiene una espalda un poco encorvada, eh, bastante abultada. Y es como si parte de su pecho se entrara hacia lo que puede llegar a ser el esternón. Entonces se ve como algo encorvado, pero grande, es prominente. Los 2,7, 3 metros de altura. Muy bien. Déjame con ese. Bien, Uno. ¿Estamos listos? sí, Uno, dos y tres. Sumter. ¿Lo acompañas desde que estaba y visitaba el Partenón en Grecia o te delegaron después al control de aspecto físico, Jorge? no era de ser reptil, ¿No era qué? de ser reptil. No era de ese reptil, pero tú estuviste desde el Partenón o no. Sí, ¿Y él lo acompañabas o te tenían en otra función allí? no acompañaba a este humano. Lo acompañaba. ¿Cuántas batallas le conseguiste?
por tu Pidió jerarquía. por 2 batallas. Triunfó por 2. Así es. ¿Cuántos dispositivos tiene en línea a tiempo actual? Tecnologías internas en su cuerpo energético que afectan el biológico. Pueden ser 2000. No le tienes poquito. Invertiste programación para con vida en otra vida de su madre y se la reflejaron en esta. Para con su hijo y se lo están reflejando en él. De alguna manera pareciera que repite el programa, lo trató mal la mamá, entonces lo llevan a que tenga que hacer presión sobre su hijo, pero resulta que los papeles fueron contrarios. Y ustedes metieron la programación en ADN y el humano está frente al otro, y sabe ni por qué lo odia, ni por qué le tiene rabia, pero sabe que tiene que actuar en base a una activación genética programativa de ustedes para que puedan tener el resultado familiar que buscan: caos, problemas, conflictos y extraer energía endoplasmática. El humano ni se entera hasta que toma conciencia y ve sesiones. No es de nuestro interés que se enteren. Del mío, sí. Para eso es que tiramos la sesión en el canal de YouTube. Y para poderlo controlar, se meten los bichos dentro de él. Y él se ha escuchado ahí cuando gruñe como ente. Se delataron porque ya eso la gente cuando escucha eso dice, no, espérate, que algo está muy mal. Aquí tengo unos que están controlando mi vida y si no lo elimino no me van a dejar tranquilos. Entre esos tú. ¿Y cuál es tu interés? Me interesa es conocer el nombre de tu jerarquía. ¿Cómo se llama ese reptil blanco? Tenemos ¿Cómo? preguntas en eso. ¿Cómo dijiste? Pictonemos. Sí, escuchaste, humano. Descríbeme a Pictonemos, esa jerarquía reptil blanca. Que conste que me enteré que era blanca y reptil. Te lo dijera. Hay que investigar bien. Es más grande que yo. Yo diría como 15 veces más. ¿Para qué me pides describirte así, sabes? Y la reconoces. Descríbemelo, ese reptil. Me va a eliminar. Y que pues igual lo vamos a hacer, no te preocupes mucho. Eso va a pasar por donde sea que tenga que pasar. Estás controlando aspecto físico en el holograma. Vidas y vidas, les está haciendo extracción, sufrimiento. ¿Qué esperas? La cosa ¿Qué más dijiste? importante. ¿Qué dijiste en español? ¿Qué Se dijiste? puede pedir ayuda. Ah, ¿cómo no? Haz cambio, dame con Andrés. 1, 2 y 3 ahora. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pic, no, picnodemos o pictudemos. Picturemos. Se está comunicando con él. Pictudemos. Pues tratando de hacerlo. Sí, claro. O no le funciona el radio. Ahora está totalmente bloqueado. Listo, muy bien. Se abre un portal dimensional arriba en todos los humanos los que sean necesarios para tomar el cuadrante. El portal se abre en estos momentos, ingresan a su mano de apoyo. De toda esa cantidad de dispositivos que dijo que tenía, sí los tiene. Es que están fragmentados, es decir, cada circunferencia de estas puede tener 100 partes, Ah, ya. ¿cierto? Y Está cada armado uno de por ellos, pedaciticos. sí, así es. Y tienen un esquema distinto que invade toda la parte nerviosa. Entendido. Muy claro. Arriba los humanos los están verificando. Sí,
Listo, proceso concluido, verificados, corresponde a la buena luz, frecuencia y vibración totalmente adecuada. Bien, nos vamos a desplazar, no utilizamos la jerarquía y todo su cuadrante. 1, 2 y 3. Descríbeme la luz, abre su propia frecuencia de conexión al planeta. Bien, en estos momentos viajan a través de un portal creado por la misma luz. Llegan específicamente a la zona central del cuadrante, es justamente central, donde se encuentra el planeta. Buscan específicamente también el punto donde se encuentra la jerarquía y allí bloquean absolutamente todas sus fuerzas, toda su proyección. Están en este momento envolviéndola en burbujas de luz, la cubren, inmediatamente la repliegan, conectan con espirales, cascos y blindan absolutamente todo el proceso. Está totalmente detenida. Alrededor, los demás humanos luz están viajando a capturar entes que están bajo su comando, a destruir su tecnología y sus naves, y otros de los que se encuentran aquí están liberando dentro del planeta a todos aquellos humanos luz que están de alguna forma siendo sostenidos o encarcelados por esta jerarquía. Ellos empiezan a liberarse dentro del proceso y a conectar con los aspectos físicos. Está el cuadrante totalmente dominado por la luz. Entendido. Liberados humanos los aspectos físicos repotencializados y fusionaron. Correcto, así es. Déjame con Pictudemos, con el reptil blanco, ¿listo? Bien, Ese no tiene linaje Anunnaki, o solamente es blanco. no, no lo tiene. Entendido, déjame con él. 1, 2 y 3 ahora. Pictudemos. Es de suponer que hacías parte de los dioses del Olimpio, porque si tenía los muertos ahí, los desencarnados en el Partenón, que se comunicaban con los dioses, pues mínimamente tú eres Zeus, Te equivocas. me equivoco. Ahora tú eres el constructor de la obra de Zeus, como otras bestias más que montan sus ranchos de extracción energética utilizando a dioses, semidioses, historias y todo lo demás. Hasta la época pues funciona, no es ninguna novedad. Lo curioso aquí, que si no lo había visto, era que pues él, su madre estuvo ahí en el Partenón y él iba a hacer la oración, se acostaba por debajo, leía el pergamino inscrito en piedra y ahí tenga la extracción. ¿Y con quién tuviste la bronca? ¿Con qué otra jerarquía que quería tomar el control del proceso del Partenón que tenías? Dragón. Yo escuché que era un reptil blanco, otro reptil. ¿Quién te lo dijo? Ah, es que hay que investigar. Las bestias saben mentir, entonces prefiero investigar con la luz. ¿O eras tú el que querías tomar el Partenón? ¿Cómo es la historia real aquí? ¿Querías tomar el Partenón y el otro lo tenía o tú lo tenías y el otro lo quería tomar? Me lo querían quitar. Bueno, finalmente te lo quitaron porque esos humanos ahí les voltearon los documentos mentales, psíquico-emocionales y sacaron todos los sarcófagos de ahí y lo desocuparon. Finalmente pues te lo quitaron. Se perdieron los que iban allá a congregarse a ser extraídos, esperando que le cumplieran. Bueno, realmente ustedes sí les cumplían a los humanos, pero después venga para acá y le cobramos. Te doy, te cobro. Contrato hecho, firmado, pues venga, pague el contrato. Si el humano supiera lo delicado que es pedirle a Dios, acabarían las súplicas hacia un reino de cielos que no existe. Eso no va a pasar. No, yo sé que eso no va a pasar, pero digo, si el humano supiera que hace contratos cada que se arrodilla, cada que tiene un problema que cree que es insolucionable y se arrodilla a decirle a su Dios que le dé, Y miles de años no, eso está que desde la los humanos creación, suplican. está desde la creación. Debería haber un, yo creo que ustedes tienen hasta notaría de contrato en cuarta dimensión
bueno, que no son papeles y todos sabemos que es una articulación del ADN, no falta el terapeuta que dice que son documentos de cuarta dimensión tecnológicos. ¿Cuántos contratos tiene contigo, Jorge? No tiene. No tiene, pues allá fue al Partenón a pedir ganar las batallas y ganó 2. ¿Cuántos tiene? Porque tengo que darte información. Porque estás bajo mi línea de tiempo, es que no ves tu planeta neutralizado, las tropas no se pueden comunicar, no te puedes mover. ¿Hay que ser más específico o no lo notas? Para ser un reptil blanco, que son escasos, por cierto, por estos días. De hecho, pensé que eras con genética Anunnaki. Mm, Debería tener más claridad de estos procesos para hacer jerarquía reptil. Y tú tienes identidad. Yo tengo identidad, es claro, todos la tenemos. Creadas línea de tiempo tras línea de tiempo, vida tras vida tras vida, nos crearon una identidad que llamamos ego. Te olfateo reptil. De allá a acá, escasamente puedes hablar, lo dices para tratar de timar mi psique. Ni quieres saber dónde estoy. Mi control emocional en este momento es al 100. Tengo el 100 del control de mis emociones en este momento. Aprendí a hacerlo hace mucho tiempo para no ser detectado en una sesión. Y lo he enseñado a otros, otros lo han replicado y dicen, ah, no, sí es verdad, eso sí funciona así. Tú lo puedes decir, pero yo lo puedo sentir, que ahí donde estás quisieras, tratas de buscarme, revoloteas, saber de dónde sale mi frecuencia mental, a ver si encuentras una frecuencia mental negativa y no la encuentras. Nula, cerebro nulo, no pienso en este momento. Te hablo, me escucho y siento todo mi cuerpo acá en esta silla. ¿Cómo es que me logras contener? Ah, el condicionamiento es fácil. Los humanos luz, a los que creíste que eran solo chispitas ahí energéticas. Has cambiado con Andrés. 1, 2 y 3 ahora. La luz comienza a repotencializarte. Anda, dile a tu mano luz que le programe el llamado a sus tropas, sus tecnologías, que le llegue todo ahí. Bien, Tiene cierto avance de calma esa jerarquía, ¿no? sí, Es notoria, pero no le sí, da sí, para lo sí. que necesita. No tiene el conocimiento de la genética luz. No, definitivamente no. Es escasa. En este momento el programa llamado, Astor lo hace y ejecuta en estos momentos el comando. Empieza a ingresar muchas maneras procedentes del holograma de otras partes. Muy bien. Continúan llegando. Bien, ya está todo aquí situado. Bien, vamos a eliminar la jerarquía de todas las líneas de tiempo. Eliminamos todo el cuadrante. Procedemos. Descríbeme cómo sucede, por favor. Bien, estoy viendo que Artianti toma parte en el proceso. Él estimula la línea de tiempo-espacio y a través de este estímulo él logra viajar a líneas paralelas y cuánticas que tenía dentro del proceso y logra identificar el momento donde fue formado. En ese momento logra una destrucción completa, desatomización, desintegración, todo lo que es la jerarquía y empieza a avanzar en el proceso desde ese momento hasta la línea presente, garantizando que hay limpieza de la energía, de la jerarquía en cada uno de los procesos pasados que se vivieron hasta el momento presente, como indico. Muy La bien. jerarquía ha sido eliminada a todas las líneas de tiempo. En este momento se procede con eliminación del cuadrante. Bien, la luz en estos momentos empieza a desintegrar absolutamente todas las naves, el armamento, la tecnología y los entes que dependían totalmente de la jerarquía, eliminados completamente. Entendido. No quedó nada en el cuadrante. Vamos a proceder con la eliminación entonces de la jerarquía o qué En el tiempo del actual. planeta. Ajá.
Bueno, perfecto. Eliminación del planeta, eliminación de la jerarquía en progreso. Bien, hay interacción de todos los humanos luz e inyectan energía dentro de la jerarquía, implosiona, queda totalmente desintegrada. Cuadrante limpio. Muy bien. Vamos a casa, retiramos dispositivos. En el Listo. proceso le quitamos dispositivos a sus dos hijos, Iván y Miguel. Bien. En estos momentos entramos en interacción con todo lo que hay en casa. Bueno, te cuento que todas las herramientas que utilizaban fueron eliminadas, así como sus cápsulas, Muy bien. y desconectan directamente de lo que podría llegar a ser la nave, pero pues finalmente esa fue destruida dentro del proceso. Inactivación, destrucción de todos los portales de vórtices energéticos y empieza el proceso de armonización del espacio, que se logra totalmente. El espacio ha sido armonizado completamente, Alex. Y los dos hijos también le retiraron dispositivos. Se procede en estos momentos con el retiro de dispositivos de sus dos hijos. Veo que están sobre esa misma línea, todos anillos concéntricos, activando todo lo que es la frecuencia nerviosa, distorsionando todo el empalme anatómico y fisiológico, y son eliminados todos los dispositivos que quedan libres de ellos. Muy bien. Jorge, abre un momentico tu micrófono. ¿Tus hijos han visto sesiones de hipnosis? Sí, porque se las he puesto y, y también las han escuchado. No mucho, yo les hablo mucho sobre eso, pero como que no comprenden muy bien la información, Alex. Para eso Y van a yo necesitar, trato. para eso van a necesitar escuchar muchas sesiones de hipnosis. ¿Listo? Pero muchas. Ujú. Vamos a esperar que eso suceda. Por ahora quedan listos y libres sus manos luz. ¿Listo? Vamos a esperar que ellos se integren a ver la información y ahí ya me cuentas cuando ese paso se haya dado. Andrea, hacemos conexión con los cuatro manos luz. Me das el de Jorge, su esposa, de sus hijos quedan libres. ¿Listo? Bien. Conexión con ellos y sin dispositivos. Ujú. Bien, Perfecto, ya identificados, valorados y reenergetizados. muy bien. Dame el nombre del mano luz de Jorge. Me dieron el de la esposa primero. Perfecto, sí, está bien. Es Christila. Cristeila, Sí, muy bien. Dimensión. es 16. Como suena femenino, hay que aclarar que los humanos luz no tienen sexo. Listo. Bien, para los que vayan a escuchar la información y no vayan a distorsionar eso en sus psiquis. Jorge, I-L-I-O-N. y L, y, y León. Sí, Qué bonito. Dimensión. 29. Bien, los otros dos quedan libres con conexión de sus aspectos físicos que ya no tienen dispositivos. Hacemos conexión con el médico Saturno y ellos dos entran con Saturno. ¿Listo? Bien. 1, 2 y 3. Humano luz médico Saturno y verificamos. Bueno, el portal se abre. En estos momentos ingresa médico Saturno. Procedemos con verificación. Bien, es el médico. Muy bien, proceden. Dos aspectos físicos de humano luz. La interacción, ingreso a séptima. Dos aspectos físicos y dos módulos luz. En estos momentos empieza el proceso de implantación. Inicialmente veo que hay conexión con todo lo que son estas espirales que se encuentran ubicadas dentro de su cráneo. Allí Todos empieza el tenían. proceso. Sí, Ok, procede. en simultánea, tanto él como su esposa empiezan a hacer barridos de este implante. Es Ok, una especie de como si fuera una pulsera
ahora ser un poco maxificado o escribirlo mejor, están sostenidos con unas especies de puntos en la parte superior e intermedia e inferior. Y cada una de estas 100 partículas que están dispuestas en el cerebro se funden a distintas conexiones, tanto como a amígdala, como a hipocampo, a sus hemisferios, a la parte del cerebelo, a pituitaria, a sus glándulas, sus ojos, a su boca, toda la parte auditiva. Y cuando desmembran, lo que hace el médico Saturno es desconectar cada una de las partículas primero y se pierde la conexión inmediata de todos estos puntos. Al perderse la conexión, empieza la interacción de derribe de cada una de las partículas que están conectadas y finalmente desaparecen. Asimismo, y de esta misma forma opera en garganta, en corazón, en parte de pecho, en zona de estómago, en parte eh, sexual, piernas, en rodillas, en articulaciones, en brazos, en fin, donde toda esta dinámica estaba puesta posicionada. La eliminación de todos los dispositivos se da progresivamente. Va en estos momentos en todo lo que es la parte de pecho y ya está liberada toda la parte media hacia arriba, Sí, parte de estómago. En estos momentos entra por ese mismo esquema de destrucción de estos dispositivos en la parte sexual, que se encontraban fundidos o a ovarios o a toda lo que es la parte útero, o en todo lo que es testículos y parte conducto deferente, próstata, finalmente en piernas, donde interactuaba con todo el tema de circulación, todo el tema nervioso, y han sido limpiados de todos estos dispositivos. Ahora en la parte más cuántica y dinámica, en la parte genética, hay una expansión a nivel de todo lo que es el torrente cerebral y él estimula una neurona para mostrar el proceso de desvinculación de todos los contratos, de todos los pactos que se dieron línea a línea, tiempo a tiempo, época a época, y empieza a variar la secuencia que se encuentra comprometida con este proceso de contrato de aceptación, de caos, de tristeza, de abandono, de dolor, de sufrimiento. Es como si de alguna forma se disfrutara del proceso de sufrimiento. Es lo que el humano nos da a entender de que es una cosa que el humano carga y es el sufrir, o sea, como que relatar el sufrimiento da cierta tranquilidad, volver a revivir esos procesos y se los desimplanta completamente de allí, los elimina muy bien. y monta una frecuencia de fuerza, de tranquilidad, de lucha, de constancia, de disciplina, de voluntad, de progreso. Andrés, Hola. ahí le salieron los contratos ahorita, todo lo que tenía. Sí, sí, totalmente limpios. Bien, El estímulo a nivel cerebral sea bastante positivo porque pues logran interactuar con todo lo que son sus glándulas y que logren darle perseverancia, descanso, sueño, reposo, tranquilidad, de que se sienta bien, fluido, pleno, de que pueda brillar distinto. Le recomienda activar su cerebro con actividades que, valga la redundancia, le generen recordación. Le dice la luz que el cerebro es igual a cualquier órgano y es importante darle trabajo, ponerlo en actividad para que él vuelva otra vez a generar esta condición. No le recomienda que se conviertan o que hagan hábitos sedentarios, más bien que caminen, que convengan como familia a ejecutarla. Procesos donde ellos compartan ejercicio, en fin, y esta dinámica se va a lograr porque ya existe esa conexión de la didáctica luz adentro, así que vibran en protección, en tranquilidad, se van a sentir cada día mejor. perfecto. Ha concluido el médico Saturno y salimos de séptima. Bien, ¿algún último consejo de su mano luz? Sí que persevere en esa conciencia que él tiene, que es bastante dinámica, donde se ha negado incluso a recurrir a esos
recuerdos tan negativos y que más bien ha tratado de ver la vida de otra forma, que ahora con la luz dentro, pues espera que eso progrese a más amplio rango. Entendido. Muy bien. ¿Qué hace un momentico con humano luz? ¿Listo? Bien, Jorge, abre el micrófono. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Ale. Bien, a trabajar en equipo, a hacerlo con la esposa, vaya paso a paso con los hijos soltándoles material. No solamente les cuente, sino que permítales que vean las sesiones, no porque usted se las impida, sino por compartírselas. Póngale de mi canal testimonios. En mi canal hay cientos de miles de testimonios. Durante años estuve subiendo testimonios. Ahora ya no subo porque tenemos otra dinámica con los streams, entonces no da el tiempo para tantas cosas, pero compártale testimonios y eso los va a llevar a decir, "Ve, que por qué tanta gente habla de forma tan positiva de este proceso, ¿cierto? Eso es inicial, por ahí se pueden poner. Lo otro es con todo el material que le voy a mandar a través de Telegram y de WhatsApp. Escúchelo, pónganlos en práctica y también les comparten ese material. Aprender a vivir aquí en el ahora va a ser fundamental y es un proceso que se va logrando con el tiempo, pero que cuyo principio es aprender primero a domar la mente. Quien aprende a domar la mente, pues va a controlar más fácil su mundo emocional. Entonces va a entrar menos fácil en caos. Entonces, para usted, para sus hijos que de pronto pueden tener ese tipo de exaltaciones, ese material que les voy a mandar les va a caer supremamente bien para ese proceso. Así que a trabajar en equipo. ¿Nos permites publicar esta información? Claro que sí, Ale. Ahí se me puede poner, nomás que no se me vea el rostro. Claro, claro que sí, por supuesto. Con el mayor de los gustos. Gracias por habernos permitido ser útil en tu vida. No, gracias a ti. Sabía que Bueno, este momento te iba a dar. qué bien, con mucho gusto.